Bueno, pueden escoger estas opciones. Sintergética es la ciencia que se ocupa de medir el nivel de energía en los seres humanos. Sí. B. Sintergética es una rama de la bioenergética. C. Ninguna de las anteriores. Ah, no, tiene que esa es la B. La C debe ser, por ejemplo, sintergética. Persona que no tiene tarjeta. Bueno, vamos más bien a despejar esta duda sí. y a darle la bienvenida a nuestra invitada. Es la doctora Catalina Bedoya. Les cuento que ella es médica de la Universidad de Antioquia y es especializada en el tema de las medicinas alternativas. La sintergética es una de esas ramas de la medicina que ella practica y nos va a contar qué es y para qué nos puede ayudar. Así que bienvenida y gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, Lucero, por invitarme. La sintergética es algo que creó el doctor Jorge Carvajal Posada, quien hizo una integración de todo lo que son medicinas orientales y la medicina convencional occidental que normalmente ustedes conocen. Une las medicinas. Une las medicinas. Entonces, bajo todas esas propuestas, el hombre lo que hizo fue coger todas esas herramientas que tienen las medicinas orientales, medicina ayurvédica, medicina tradicional china, la medicina que practican los chamanes también, y la integró con la medicina convencional alopática, para brindar al paciente una medicina más integral, más completa, de manera que cuando el paciente está enfermo, uno más bien coge, mira y revisa cuál de todas esas técnicas y estrategias son las que le puede... No desechar nada No en el desechar proceso nada del de proceso. curación del paciente. Doctora, si bien, bueno, sabemos que la medicina es muy amplia y gracias, digamos, a esta área y gracias a la medicina los seres humanos encontramos alivios a muchos dolores, también es cierto que la medicina hasta cierto punto pues no puede definir todo lo que pasa con el ser humano. Es algo como que a veces uno no entiende y uno recurre precisamente a esta medicina alternativa porque de pronto a mí me está doliendo acá, pero el médico a través de sus exámenes no ha identificado por qué es el dolor y puede haber una conexión entre el alma, el dolor, las sensaciones, los sentimientos y un tema que ya está de moda y que aquí le hemos hablado, que es el estrés. ¿Cómo puede ayudar este tipo de medicinas de medicina a una persona que esté buscando algo más allá de lo que entrega la medicina? Bueno, en sintergética lo que se pretende es hacer una integración del ser humano donde uno no solamente mira el aspecto físico, uno también mira el aspecto emocional, mental, las creencias que tiene, porque nos enfermamos también por el tipo de creencias. Y también hay una conexión espiritual. Entonces, cuando un paciente llega a consulta, uno trata de evaluar cómo está en todos esos niveles, en el nivel físico, en el emocional, en el plano mental y en el plano espiritual. Cuando uno realiza esa integración con el paciente, es más fácil lograr llegar como al meollo del asunto, al epicentro, donde se causaron, donde lo cual detonó la enfermedad. Cuando uno logra devolverse y encontrar la causa, ya deja de tratar el síntoma. Claro, entonces para no ir directamente a la causa y tratar de curar, no de mejorar los síntomas del paciente. ¿Cuáles son esas herramientas que se utilizan en este tipo de medicina? En sintergética tenemos muchas herramientas, desde aprender a respirar, y acá hay una gran cantidad de herramientas que ha diseñado el doctor Carvajal y todo su equipo de trabajo. Esto que ven acá, esto es un equipo de reflexoterapia, donde se hace una conexión, se dice que hay unas pantallas holográficas. Sí, claro que sí, cógelo, tranquila. Hay unas pantallas holográficas en nuestros pies, nosotros podemos tener la representación de todo el cuerpo, en las manos está la representación de todo el cuerpo, lo mismo que en la oreja. Entonces lo que hace uno con el paciente es que conecta todas esas plaquitas, desde los pies a las manos y a la parte acá posterior del cráneo, donde trata como de hacer ese equilibrio energético, y todo esto que ustedes ven acá hay unos filtros de colores. Esto es ya para cromoterapia, donde se le da el color específico a cada chakra, cada centro energético, y también tenemos otros filtros que son los filtros de sustancias. Estos filtros, cuando nosotros los ponemos sobre el paciente, no equivale como cuando tú coges una pastillita y te la tomas. Esa pastilla, cuando ingresa en el cuerpo, activa una gran cantidad de enlaces bioquímicos donde liberan algunas sustancias, se une la célula con algún receptorcito, ¿no es cierto? Las células tienen unos receptores que hacen que esas sustancias se acoplen y funcionen. Con ellos funciona de una manera muy distinta. Nosotros no solamente somos este cuerpo que tocamos, sino que también tenemos un cuerpo energético. Todos hemos oído hablar de energía. Ese cuerpo energético, que lo llamamos físico-etérico, entra en resonancia con estas placas, con estos filtros que ven acá. Por ejemplo, acá tenemos un filtro de estrógenos. Entonces uno lo va pasando por la línea media y en resonancia con el pulso, porque nosotros los bioenergéticos trabajamos con el pulso, él nos va diciendo si realmente el filtro falta o no falta en el cuerpo. ¿Cuáles son las patologías que se pueden trabajar con este tipo de Toda medicina? clase de patologías. Nosotros vemos pacientes desde patologías físicas, problemas mentales y hasta desconexiones a nivel espiritual. Bueno, me contabas también antes de empezar esta nota que hay otra de las técnicas que utilizas
que para mí ha sido un trabalenguas. No he podido aprenderme, pero es psiconeuroinmunoterapia. Psiconeuroinmunoterapia. ¿Qué es la psiconeuroinmunoterapia? Ok, la psiconeuroinmunoterapia es una propuesta que fue creada por el doctor Armando Solarte. El doctor, él se fue entrenado en programación neurolingüística. Él lo que hizo fue desarrollar unas técnicas mediante las cuales se busca estructura en el paciente. Por ejemplo, si una mesa, digamos allí la camilla, uno coge y le corta la pata, la mesa no se queda simplemente sin la pata, la mesa se va a torcer completamente. Resulta que cuando hay unos pacientes que pueden tener un problema en una rodilla, digamos, puede que el problema no sea la rodilla. El gran problema que tenemos ahora es que el paciente consulta, tiene el dolor en la rodilla, entonces tómate ese analgésico para la rodilla. Y resulta que puede que esa no sea la causa. Puede que la causa haya sido una cirugía que tiene en alguna otra parte, donde eso simplemente lo que creó fue una ruptura en esa red energética, no solamente la red energética, sino también, hablándolo un poquito más científicamente, nosotros tenemos entre el músculo y la piel tenemos algo que llama las fascias. Claro. Ajá. Esa es como, es una membranita como transparentosa que nos rodea, ¿cierto? Cuando esta fascia, ¿cierto? Lo mismo pasa con la fascia. Si en alguna parte hubo una cirugía o hubo un golpe que cogió la fascia y la agarró, alteró. Eso jala y tira hacia otra estructura y eso puede generar dolores en otros puntos. Y me decías también que frente a esta terapia se podía hacer un ejercicio como para ilustrar qué era y cómo funciona. Ah, ok, bueno, de psiconeuroinmunoterapia existen muchas técnicas. Hay una que me gustaría como mostrarles porque es un ejercicio muy sencillo de respiración. Generalmente se lo enseño a los pacientes cuando ingresan a consulta. La idea de este ejercicio es liberar mucha dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es una de las sustancias de los neurotransmisores que nos dan tranquilidad y felicidad junto con la serotonina. Entonces vamos a hacerlo todos. Sí, porque quieren, a todos nos sirve, a todos nos hace falta siempre ser más felices. En esta fecha sí que nos hace falta, ¿cierto? Sí. Vamos, ¿qué tenemos que hacer? Pónganos de pie. De pie. Listo. Muy bien, muy sencillo. Simplemente es mirando para arriba y sonriendo. No se vale sin sonreír, ¿ok? Y es tomando la respiración durante 3 veces seguidas. Cuando se toma la respiración profunda, como si fuéramos a llenar así el pulmón, como si lo fuéramos a explotar. La cuestión es que no vamos a soltar la respiración, sino que cuando la tomamos la primera, cogemos otro poquito más y sin soltarla cogemos otro poquito más. Okay. Listo. Y cuando llegamos a la tercera, lo soltamos y hacemos... ¡Ay, eso es una delicia! Ay, vamos a repetirlo. Bueno, conmigo. Ok. 1, 2 y 3. ¿Otra vez? Tercera. ¿Y cómo se siente el cuerpo? Ay, más bueno, relajadito aquí, empecemos. Un hipopótamo encima. El problema es que nosotros somos como los Teletubbies. Otra vez. La respiración sirve para todo, ¿cierto? Sí. Ajá. Una de las causas de las enfermedades es que no sabemos respirar. Por eso es que mucha gente busca el yoga, busca la meditación, porque lo que se hacen en estas prácticas es precisamente enseñarle a la gente a respirar. Lo más triste es que olvidamos cómo respirar, porque uno ve un bebé y la respiración de un bebé es completamente diferente a la de nosotros. La mayoría de las personas cuando uno las analiza es una respiración totalmente superficial. Como que no dejamos entrar las cosas. Sí, es una respiración acá, que uno ve como que solamente llenan esta partecita acá del pulmón. Ajá. Y realmente no. ¿Cuál es la ideal? ¿Cuál es la forma correcta de respirar? Porque tal vez si uno lo hace consciente muchas veces, ya se convierte en algo habitual. ¿Cuál es la forma? La forma que correcta? a mí me ha parecido más correcta es como lo hace la gente que practica técnica vocal. Que ellos lo que hacen es una respiración diafragmática, que es lo que hacen los bebés. Ellos ¿qué hacen? Realmente llenan el pulmón, empiezan a llenar desde acá abajo y el diafragma va bajando. Entonces uno empieza a respirar y llena esta parte primero. Y después termina a llenar la parte de encima. Claro. Este ejercicio que nos enseñabas para como activar la dopamina, el de hacerlo 3 veces, que sí da como un alivio rico. ¿Cada cuánto es recomendable hacerlo o en qué momentos del día? A mí me gusta hacerlo todos los días. Me levanto y hago el ejercicio. Es una manera como activarse. De conectarte. Sí. Cuando también estoy estresada, o sea, me siento como un poquito, ay, me cogió la tarde, estoy con el otro paciente ahí esperando, entonces disimuladamente respiro y suelto. Listo, nada ha pasado, soltar, fluir,
se relaja uno y está tranquilo. Hoy en día hay muchos problemas de salud a los que no se les encuentra una causa aparente. Entonces vemos síndromes, vemos aparecer... Que empiezan a decirle y le dicen, a uno. no, vea, es que usted no tiene nada, pero resulta que la persona no duerme. No, usted está perfectamente bien y no aguanta la migraña que le da y es infaltable. O el colon inflamado. La migraña o el colon. En fin, se me ocurre que este tipo de terapias debe ser muy efectiva específicamente para este tipo de dolencias. Claro que sí. ¿Cuál es el inconveniente? Lo que hablábamos ahora es no tratar el síntoma. Una persona sufre de migraña, entonces tómate este analgésico, vuelve y le repite, tómate este analgésico, y resulta que las migrañas no son un problema de la cabeza, o sea, la cabeza es la que duele, pero el origen de las migrañas es totalmente metabólico. Entonces, ¿cómo así que metabólico? Metabólico es cómo está funcionando el hígado, el páncreas, la vesícula biliar. ¿A uno le duele la cabeza por culpa del hígado o del páncreas? Exacto. El hígado es culpable de más cosas de las que usted cree, ¿cierto? Sí, si nos consumimos, generalmente la gente se come algo bien dulce, inmediatamente el páncreas dispara una sustancia que se llama insulina y cada vez que esa sustancia dispara, ¡puf!, dolor de cabeza. Ahí está, por ejemplo. Sí, yo me toca dejar el azúcar. Sí, yo doy un dulce, me lo como, ya, ahí quedo fijo. Yo sí quisiera saber, porque es bastante interesante, yo creo que, y esto termina siendo como, no sé, como algo muy llamativo para los que no conocemos, para los que cada día que va aumentando y que van pasando los días y que pasan los años, el ser humano tiene dolencias que a veces uno dice, tan raro, ¿de dónde vienen? Y por eso recurrimos a este tipo de medicinas alternativas, porque le dan la posibilidad de integrar el ser suyo con el ser y con lo que tiene en el exterior, que es algo que normalmente uno llega, trabaja, llega a la casa, cumple las labores de la casa y entonces tiene tiempo para todo y a veces como para mí, cuidarme, consentirme, porque ahí va como un poquito el tema del egoísmo, como que si yo estoy bien, entrego lo mejor de mí, pero eso es algo que no medimos y ni hacemos. ¿Cómo es una consulta? O sea, ¿quién llega a tu consultorio, qué pasa? O sea, ¿cómo es la dinámica? Porque yo veo y tú dices, bueno, tenemos estos espectros, ayudan, pero ¿de qué se trata? Un poco, digamos, de morbosidad que tenemos los seres humanos de saber qué pasa en una consulta de sinergética. Sintergética. En una consulta de sintergética pasan muchas cosas. Realmente cuando un paciente llega, para mí no es la gastritis que llegó, ni es la migraña que llegó. Siempre un paciente es un conjunto de muchas cosas. Entonces lo que uno hace es interrogar, no solamente preguntar por el síntoma, sino meterse un poquito más en su situación emocional, qué le está pasando, qué le ha sucedido. Uno encuentra pacientes que llevan 10 años con alguna patología. Y resulta que ellos eran conscientes de que hacía 10 años tuvieron, por ejemplo, una separación, una ruptura sentimental. Obviamente esto de pronto nunca se los habían preguntado, porque se dedicaron a hacer exámenes, a mirar de dónde venía el problema, terminan haciéndoles biopsia, en fin, les hacen 1000 cosas donde a la final, como ella dice, o sea, no terminan ofreciéndoles nada. Resulta que uno, cuando en el momento que se pregunta, cuando uno humaniza la consulta en esa relación médico-paciente, decir qué te pasó hace 10 años y te cuenta eso, resulta que de ahí hubo un detonante. Claro. Entonces en una consulta que hace uno... Y así haya vuelto a hacer su vida y así haya, o crea ser feliz en ese momento, o todo eso, ese recuerdo puede estar dejando un remanente en nuestra salud. Claro que sí. Como es de importante que un médico lo haga sentir a uno que verdaderamente le importa. Sí, que no es un número. Exacto, y es humanizar al paciente, ya no es tomarlo como una ficha o un número de historia clínica, sino como una persona que obviamente, bueno, que uno nunca puede estar más vulnerable que cuando está enfermo. ¿Verdad? Uno necesita que lo traten bien, que lo miren bien, que lo mimen, en otras palabras. Entonces un médico que humanice, digamos, al paciente, ya de ahí para mí entra ganando, pues. O sea, creo que eso puede ayudar muchísimo en el tema de la solución. ¿Este qué es? Eso es un láser. ¿Para qué es? El láser tiene múltiples usos. Este aparato. Que ahí veo do, re, mi, fa, sol, pues tiene hasta las notas. Claro, tiene. Eso funciona por octavas. ¿Qué es lo que hace el láser? El láser tiene, prendámoslo, tiene aquí unas frecuencias. Sí. Y tiene, esas frecuencias tienen unas octavas. Acá tiene para hacer diagnóstico y tiene para hacer terapia. Y tiene para, también emite un sonido, no sé si lo alcanzas como a percibir un poquito. ¿Qué es lo que hace el láser? Resulta que nosotros dentro, digamos cada órgano, así como un radio, ustedes han visto cuando un radio está prendido, un equipo, y suena el celular y se siente la interferencia. Sí, claro. ¿Cierto? Nuestro organismo es como si fuera un radar. Nosotros también tenemos una gran cantidad de frecuencias. Nuestro hígado tiene una frecuencia por la cual funciona armónicamente, cada órgano la tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace el láser? Detecta frecuencias anormales
y las corrige. Ajá. Entonces uno con esto corrige, por ejemplo, fugas energéticas. La gente, uy, ¿qué es eso tan raro? Fugas energéticas es que nosotros, como les explicaba al principio, no solamente somos este cuerpo físico, sino que también somos una red completa energética, y esa red se rompe muchas veces por problemas emocionales, por una cirugía, ¿cierto? Entonces a uno se le va la energía por algún lado, como un escape. Un huequito. Sí, un huequito. O sea, el término de, es que yo no sé qué me está pasando, me siento como desenchufada, como cansada, puede tener su explicación también claro real. que sí, Ajá. es que es real. Buenísimo. Hablábamos ahora también de la importancia que tiene para ustedes como método diagnóstico y curativo el pulso. ¿Qué relación tiene el pulso o qué escuchan ustedes en el pulso que puede ayudar a la mejoría de los pacientes? No es tanto escuchar el pulso es la herramienta para hacer diagnóstico. Ajá. Entonces eso se llama la respuesta vascular autónoma. La respuesta vascular autónoma es más una activación que hace un sistema de nuestro sistema nervioso neurológico, que es el sistema nervioso vegetativo. Ajá. ¿Qué es lo que hace él? Es una respuesta. Él emite una respuesta. Es como cuando una mamá siente que al hijo le pasó algo y el hijo está lejos y dice, a mí me dio como una corazonada. Yo sentí que algo pasó, yo sabía que algo estaba pasando. Sí, y muchas personas lo comentan y lo viven. El pulso es algo muy similar, es una respuesta. Simplemente que esa respuesta la medimos nosotros a nivel del pulso del paciente en el momento que acercamos o alejamos un filtro. Yo hace como 12 años o 13 dejé de fumar. Pero con fue un con médico eso. bioenergético. Y parte de la terapia era como muy de pulso. O sea, no me acuerdo del sentido nada más que movían como cosas y luego hacían pulso. Estamos hablando de la misma terapia, o sea, tú haces también terapias para dejar de fumar o ayudar a las personas. Antitabaquismo, claro ¿Sí? que sí. ¿Qué es lo que hace uno, por ejemplo, en la terapia antitabaquismo? Cuando acerca el cigarrillo, generalmente, como la gente tiene la adicción, ¿qué hacen? El pulso pide el cigarrillo, uno lo acerca y uno siente que lo pide. Lo que uno trata es como más bien de programar al paciente para que no pida el cigarrillo. Por eso tenía un paquete de cigarrillos también. O sea, el médico trabajaba con un paquete de cigarrillos. El cuerpo reacciona a eso apenas. Claro que sí. Increíble. Entonces, es que es lo mismo, es cuando tú ves el paquete de cigarrillos en la época que fumabas y mirabas y sientes ese impulso y esas ganas de cogerlo, ¿cierto? Sí. Y que ni tú misma te explicas. La mayoría de la gente que fuma ni dice, es que no lo puedo controlar, es una ansiedad que no puedo controlar. Esa misma necesidad que sienten de ir y coger la cajetilla y fumarse el cigarrillo. ¿Puede ser lo mismo con la comida? Digamos, con la persona que tiene una ansiedad y unas ganas de comer y una picadera impresionante. Claro que o sí. con el alcohol, por ejemplo, también. Todo se puede manejar. Tenemos a Carol en la línea a través de nuestro teléfono que está abierto durante todo el programa para sus consultas. Hola, Carol. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Desde dónde nos llamas, Carol? Medellín. Bueno, ¿desde qué barrio? Belén. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada, la doctora Catalina? Sí, estaba escuchando, pues muy interesante el tema. Lo que pasa es que tengo una inquietud. Yo hace por ahí 2 años hacia acá, pues vengo presentando, pues no duermo bien. Aparte de eso, pues siento como a veces que los nervios son bastantes en ciertas situaciones. Y quería saber si con las terapias que ofrece la doctora, porque he ido pues al médico, he consultado muchas veces y obviamente pues han enviado medicamentos, pero yo siento que no es lo que yo quiero, no quiero como volverme adicta o esclava como de un cierto medicamento en sí. Quisiera como una terapia que yo dijera, bueno, es que esto es como el paro, pues ya el fin para todos los problemas que tengo. Claro que sí, lo que hablábamos, no tratar el síntoma, sino curar el mal y la enfermedad que tiene Carol en este momento. Ya te contestan, Carol. Gracias. Además Gracias que a a ti. veces hay drogas tan fuertes que en vez de estar solucionando como que terminan empeorando otros problemas, o sea, puede ser que apacigüen uno, pero aumentan de pronto en otras partes del organismo el tema de uno como estar dopada. Ay, sí, el efecto de un somnífero es lo peor. Puedo, como que no puedo con la vida y entonces a eso le mete uno como depresión porque uno dice como que estoy haciendo por la vida. puedo con la vida, que es la vida, ¿no? Doctora, ¿qué le podemos Bueno, ahí decir a hay nuestra que televidente? mirar lo que les decía ahora, o sea, cuando yo no tiene el paciente enfrente y puede hacer todo ese análisis de preguntar muchas más cosas, porque por ejemplo ella me dice, en conclusión es insomnio y tiene ansiedad, pero bueno, ¿de dónde proviene ese insomnio? El insomnio tiene múltiples
factores desencadenantes. Uno de los más frecuentes que encontramos en Sintergética es la radiación electromagnética, que es lo que emiten lo que son el celular, el equipo de sonido, el radioteléfono al lado de la cama, las antenas. Todo esto desequilibra el organismo y causa una alteración, o sea, invierte las polaridades. Y esa inversión de polaridades hace que muchas de las personas sufran de insomnio y sufran de ansiedad. Otra de las causas en cuanto a la alimentación, sería importante, por ejemplo, saber si puede ser alguna comida. Cuando el hígado también está enfermo, generalmente la gente se despierta entre la 1 y 3 de la mañana. ¿Por qué razón? Porque el hígado está tratando de hacer el metabolismo y en esa producción de energía, cuando hay alimentos que de pronto están muy sobrecargados, el hígado despierta a la persona. Entonces es muy importante uno poder como verificar, llevar más a fondo, o sea, no es, sufro de insomnio, tómese la pastillita maravillosa. Sí, o dalmática y ya con Eso, eso es suficiente. sí. Con esto de la contaminación electromagnética es casi que imposible hoy en día aislarnos de esta contaminación. Todos usamos un teléfono celular, o sea, hay equipos en el cuarto. Eléctricos o electrónicos en los cuartos. También es muy usual vivir cerca a torres de energía que sé que podrían resultar nocivas. ¿Hay alguna forma de contrarrestarlas para no tener que estar aislados? O sea, aislarse no va a ser la solución. Sí, hay formas. No solamente cuando el paciente llega a la consulta uno le hace una detoxificación de toda esta radiación, sino que además existen filtros entre todos esos filtros que ustedes ven, hay unos de los filtros que venden que son para protección. Ellos lo que hacen es como captar, como absorber esa radiación. Tenemos más televidentes en la línea con preguntas para usted, doctora. Marta está en la línea. Marta, bienvenida a las 3 gracias. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Ay, qué rico que nos acompañes y me imagino que con inquietud. Doctora, yo le pregunto, lo que pasa es que seguro de gastritis y ahora reflujo hace mucho tiempo y ningún gastroenterólogo ni ningún médico me ha podido curar. ¿Cómo hago con eso? Gracias. Yo creo que ese es otro. Si hablamos de enfermedades, migrañas, colon, de pronto son los que más acude la gente a consulta por ellos. Claro que sí. El reflujo es hasta sencillo de tratarlo. La mayoría de nuestro cuerpo casi que nos grita, nos dice a gritos, no me den tal cosa. Y nosotros no lo escuchamos. O sea, sentimos el síntoma y vamos a que nos den la pastilla. La mayoría de los pacientes que tienen reflujo generalmente consumen alimentos que inflaman mucho la mucosa del estómago y el estómago en respuesta ¿qué hace? Trata de devolver lo que le está haciendo daño. Por ejemplo, mucha gente es intolerante a los lácteos y a pesar de que son intolerantes, bajo la idea es que el calcio siguen consumiendo lácteos. Y los lácteos es uno de los alimentos que más inflama la mucosa del estómago y de las que más mal se tolera. Lo primero que debería hacer entonces nuestro televidente es examinar bien cómo va su dieta. ¿Cómo va la dieta? Generalmente son los lácteos, los fritos, las comidas muy condimentadas. Sí, yo aprovecho y le mando un saludo a un amigo que quiero mucho, que se mantiene enfermo del colon, pero que le fascinan las papitas fritas, las hamburguesas, las salsas, las costillitas. No, y un mismo día le comí unos frijoles en la mañana y una hamburguesa crisis de triple por la colon, noche. la cosa más impresionante. No existen medicamentos poderosos que le cambien a la persona la responsabilidad que tiene con su propia salud. Es una de las cosas que siempre le digo a los pacientes. El principal responsable de la salud no es el médico simplemente es un guía, es una persona que te ayuda, que te orienta, pero el responsable es el paciente, porque generalmente nos enfermamos por esos malos hábitos dietarios, por no hacer ejercicio, por la manera como asumimos nuestras emociones, porque nos desconectamos espiritualmente, no nos sabemos relacionar con el otro y de todo eso es que nos enfermamos. Bueno, Yo quiero doctora, tener no, una pero es que última espérate, pregunta. es que le voy a pedir que se quede con nosotros, porque me avisan justamente que hay muchos televidentes que quieren hacerle consultas, entonces vamos a tener un tiempo más adelante. ¿Se puede quedar con nosotros, Olguita? Que digan en consulta que la doctora está demoradita. Ahora volvemos entonces. Los pacientes de la doctora, tomen aire, mirando por arriba, sonriendo. Tres Ya va. 3 veces. Ya va, estaba 3 esperando. veces porque las 3 gracias la dejaron un poquito más. Vamos a seguir con más temas y ahora volvemos con la doctora. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos entonces en la compañía de la doctora Catalina Bedoya. La línea está abierta 232-5167. Estamos hablando de Sintergética. Estamos hablando también de Psiconeuroinmunoterapia. psiconeuroinmunoterapia. Nos falta hablar también de otra de las terapias que usted realiza, doctora, que es la homotoxicología. ¿Qué es esta terapia? La homotoxicología hace parte de la medicina biológica. El fin de la medicina biológica es darle al paciente medicamentos que no le causen efectos secundarios. Es un puente entre la medicina alopática y la medicina homeopática.
El doctor que diseñó la homotoxicología, él lo que hizo fue, él es un médico que es farmacólogo y es toxicólogo. Como farmacólogo se dio cuenta que había una gran cantidad de medicamentos que traían toxicidad para el paciente. Entonces dijo, bueno, esto no puede ser, o sea, le estamos dando, lo que decías ahora Sandra, medicamentos a los pacientes para curarlos de una cosa, pero les estamos generando cierto grado de toxicidad y los estamos enfermando de otras cosas, Sí. ¿cierto? Entonces se trata de eliminar las drogas, digamos, las tradicionales. O se trata de otro tipo de... No es nunca eliminar, porque obviamente si hay un paciente hipertenso, yo voy a mandarle los antihipertensivos, ¿cierto? Es realmente tratar de no usar mucho lo que son los medicamentos que generen efectos secundarios. O sea, uno coloca en una balanza, riesgo-beneficio. Si es mayor el riesgo que el beneficio que le estoy dando al paciente, yo no le voy a dar este medicamento. Doctora, ¿qué pasa con los niños? Que muchas veces, hoy en día también común, el diagnóstico de hiperactividad, de déficit de atención. Hay muchas madres que se oponen al medicamento, aunque pues los expertos lo defienden a capa y espada, ¿no? Y muchos padres también que han experimentado el cambio, digamos, en sus hijos con la Ritalina y este tipo de droga, dicen, no, sí, en muchos casos es indispensable y el cambio se ve. Cuando no se ha hecho un diagnóstico completo, cuando el grado, digamos, no es un grado muy alto, digamos, ¿qué tal funcionan estas terapias alternativas? Excelente. Con los niños particularmente. Bueno. Los niños son muy sensibles y muy receptivos, tal vez son de los mejores pacientes que tenemos, porque ellos generalmente no van como con la idea de, ¿será que esto sí me va a servir? ¿No me va a servir? Ellos van tranquilos. Y les gusta, ellos ven todas esas cositas, se sienten tranquilos, no sienten como que aquí me van a chuzar, acá me van a agredir, que es lo que muchas veces los niños sienten cuando llegan a una sala de urgencias, y la mayoría llegan llorando, son muy tranquilos y muy receptivos. Entonces, todas estas prácticas en los niños con problemas de hiperactividad y déficit de atención son excelentes, empezando porque uno no solamente entra a interrogar qué tiene el niño emocionalmente, muchas veces ellos son como el muro de contención de muchos problemas familiares. Uno entra y mira un niño con déficit de atención y hiperactividad y generalmente hay problemas entre el papá y la mamá, hay un padre ausente, o si están, generalmente a veces el niño inconscientemente siente que esta manera es una forma de llamar esa atención que no está realmente adquiriendo de los papás. El problema no es del niño, por lo general viene de los padres. Sí, generalmente. Sí. Pues no es que los papás tengan el problema. No es que sea la culpabilidad, Pero es que no hay un padre perfecto. Los niños son una esponjita y ellos reciben absolutamente todas las sensaciones, todos los sentimientos, todas las frases, las palabras, las reciben ellos. Algunas las entienden y sin entenderlas uno ve niños muy bebecitos enfermos y no salen de una enfermedad, no salen de otra, resulta que es que hay problemas en el hogar. Y son niños que no pueden expresárselo. Cuando uno va a mirar la enfermedad del niño es que hay problemas entre el papá y la mamá, o el papá le pega a la mamá y el niño ha visto eso y de alguna forma tiene que mostrarlo físicamente. Normalmente el modus operandi cuando uno está enfermo es que uno llega, pide cita donde el médico, entonces el médico llega y te dice que te está doliendo, sí, entonces llega y dice, no, lo que tenés es un virus, entonces te va a mandar esto y seguirlo por 8 días. Eso es lo que pasa, se va uno para la casa y sigue consumiendo la droga. ¿Cuál es el modus operandi de aquí? O sea, en una sola cita... Modus operandi. Eso suena algo muy delictivo. El modus operandi. Sí, en una sola cita se encuentra el problema y se soluciona, o esto es como una cita a un psicólogo, que uno va en varias oportunidades porque estamos tratando no solamente lo físico. Yo procuro que en una sola cita tratar de solucionarlo. Lo que yo le digo a los pacientes, para mí no es negocio que usted salga de aquí y yo le tenga que programar un pocotón de citas para que esté acá y no se alivie. O sea, la idea no es que el paciente dependa de mí, la idea es que el paciente aprenda a andar solito, por eso trato de enseñarles cómo se deben alimentar, qué cosas y qué estrategias vamos a implementar desde el mismo día para que mejoren, qué cosas emocionales tiene que resolver. Procuro que sea en la misma cita, porque... Para mí la estrategia es, usted se alivia y usted me trae más personas. Sí, eso que le digan, no, es tan buen médico y uno yendo cada 8 días, ¿cómo será de buen médico que no me ha aliviado? Sino que tengo que ir a cada rato, sí. Doctora, ¿qué pasa con las enfermedades que son incurables? El cáncer, por ejemplo, donde uno sabe, y ustedes también como médicos dicen, no, pues este es un cáncer que ya tiene una metástasis o este es una enfermedad agresiva y que no tiene, digamos, reverso, no tiene solución. Muy difícil uno aceptar pues que es finito, ¿cierto? Pero hay que admitirlo, somos, claro que sí. Somos finitos. ¿Cómo funciona esta medicina? ¿En qué puede ayudar a personas que están atravesando estos momentos? Bueno, primero que todo hay que partir de que cuando uno hace el diagnóstico de cáncer, la mayoría de la gente dice, uy, ya, casi que se pone la lápida encima, me morí. No, o sea, para la medicina alternativa no existen imposibles.
Hay pacientes que obviamente están dentro de un proceso avanzado, donde lo que hace uno es realmente mejorar la calidad de vida, que el paciente no esté con dolor, que esté tranquilo, que solucione sus problemas con la familia, el perdón, los resentimientos, esa gran cantidad de cosas que a veces las tienen así y que muchas veces fueron la causa de su enfermedad. O que hacen que se acelere más, o sea, que llegue más rápido el desenlace. Sí, es muy común que uno vea que a la gente le hacen el diagnóstico y en cuestión de 2 meses ya falleció. Sí. Y no es tanto ni siquiera el mismo cáncer, o sea, es el sistema inmunológico que se deprime, porque obviamente entró en ese estado de preocupación, me voy a morir, y casi que se echan a morir. Claro. O a veces al contrario es el apego, el que no permite que una persona trascienda, ¿cierto? Porque hay que entender que la muerte también es un acto de trascendencia. Sí, en Sintergética hacemos Entonces, algo muy bonito con el paciente en cuanto a ese desapego, no solamente con el paciente, sino también con la familia. Personalmente no estoy tan vinculada, pero existen unos grupos de sanación donde va la familia, va el paciente, se hacen este tipo de terapias para que empiecen todos a prepararse para esa partida. Sí. Nosotros lo llamamos muerte, lo llamamos partida. Claro, que uno ve que dicen, no, es que no descansó hasta que no hizo las paces con esta persona, ¿sí o no? No descansó hasta que solucionó esto, que son partes del proceso, que sí sé que la medicina bioenergética ayuda muchísimo justamente por ese equilibrio entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual que logra a través de estas terapias. Muy interesante conocer la doctora. Vamos a poner en el Facebook de Las Tres Gracias el link donde le encuentran para que nuestros televidentes puedan acceder entonces a usted, a las consultas, y podemos esperar, o esperamos más bien poder contar con su presencia en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Listo. Gracias por invitarme. y por mostrarnos, digamos, esta rama de la medicina alternativa que no conocíamos, y creo que lo mismo le pasó a muchos de los televidentes, que no sabía que existía y que puede ofrecernos tantas cosas. De pronto, eso que está buscando alguien, aliviar no solamente el dolor físico, sino ese dolor que a veces es mucho más duro. Sí, por lo general empieza ahí. Sí. ¿Sí o no? Bueno, ahora vamos a darnos mimitos, pero ya sí, de carita, de piel, vamos a ponernos lindas, a enterarnos cuáles son los tratamientos que debemos realizarnos todos los días, a identificar nuestro tipo de piel. Y la doctora que nos acompaña, que a propósito fue compañera suya en pregrado, ¿cierto? Ajá. Es una experta en el tema de la estética. Vámonos con ella, que nos va a contar todas las novedades. Aquí yo le agradezco mucho porque me está haciendo mimitos en la cara, estoy feliz como me tiene en la piel. Entonces nos vamos con la doctora Lucía. De bueno.